Hola chicos y chicas del segundo año de educación secundaria. Bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema identidades trigonométricas de ángulos múltiples. Comencemos. Problema número 1. Si tangente de alfa es igual a m entre n y n es distinto de 0, entonces el valor de esta expresión es... Perfecto. Para ello nosotros tendríamos que recordar a las identidades trigonométricas del ángulo doble. Por tal motivo vamos a traer a esas identidades, a las identidades fundamentales del ángulo doble. Muy bien, aquí tenemos este cuadrito con las principales identidades del ángulo doble. No digo que son todas, hay más, pero son las principales, las más importantes, las fundamentales también le llaman. Muy bien. Acá encerramos en una cuadrícula estas identidades fundamentales. Listo. Ahora sí, y logramos nosotros saber que por una expresión conocida, identidades anteriores, este dato, que es la tangente se puede expresar en función de senos y cosenos. Tangente es lo mismo que decir seno, en este caso de alfa, entre coseno del mismo ángulo alfa. Perfecto. Esto sería idéntico a m sobre n. Muy bien. Recurriendo a un pequeño artificio, yo voy a hacer lo siguiente. Tanto en la parte superior como inferior de esta fracción, porque nosotros tenemos por aquí seno de alfa entre coseno de alfa. Esto es igual a ¿quién? A m entre n. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en el artificio? En la parte superior y en la parte inferior de esta fracción voy a multiplicar a ambos por 2 coseno de alfa. Acá también 2 coseno de alfa. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser en la parte superior, ordenando los factores, he formado la identidad trigonométrica de seno del ángulo doble, porque me quedaría 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Perfecto. Y en la parte inferior me quedaría 2 por coseno al cuadrado de alfa. Y eso es conocido también. ¿Sí? Eso también es conocido. Entonces, en la parte superior nos estaría quedando seno del ángulo doble. Seno del ángulo doble. Doble de alfa. Entre 2 coseno cuadrado. Eso es conocido. 2 coseno cuadrado. Este 1 pasa a sumar. Y eso es 1 más coseno del ángulo doble. Listo. Y ya se formó de algún u otro modo lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos por acá coseno del ángulo doble, seno del ángulo doble, multiplicado por algunas expresiones. Multiplicamos en aspa y nos quedaría n multiplicado por seno del ángulo doble de alfa es igual a m por 1, que vendría a ser m, más m coseno del ángulo doble, m coseno del ángulo doble de alfa. Muy bien, esta expresión, ¿no?, que nosotros la tenemos aquí sumando, pasaría al otro miembro a restar y nos estaría quedando justamente lo siguiente. N multiplicado por seno del ángulo doble de alfa, o el 2 alfa, como se le quiere llamar, menos m multiplicado por coseno del ángulo doble de alfa, esto va a ser igual a m. Muy bien, y ahí tenemos nuestra primera respuesta. Buscamos la clave y marcamos. Siguiente problema, número 2. Halle el valor aproximado de esta expresión. Perfecto. Traemos nosotros nuestras identidades fundamentales, ¿sí? Y diremos lo siguiente. D es igual a coseno elevado al cuadrado del ángulo 4 grados menos coseno al cuadrado elevado del ángulo 86 grados. Pero logramos notar que 86 y 4 suman 90. Por lo tanto, este coseno se puede reemplazar por su complementario, seno. ¿Pero seno de quién? De 4 grados, en este caso elevado al cuadrado. Quedándonos entonces la expresión de este modo. D es igual a coseno cuadrado de 4 grados menos seno al cuadrado de 4 grados. Y esto es conocido. Esto es la identidad fundamental de coseno del ángulo doble.
Entonces, esta expresión sería idéntico a d sería igual a coseno del doble de 4. El doble de 4 es 8 grados. Y para dar respuesta a esta pregunta, se tendría que conocer el triángulo notable aproximado de 8 grados. Si no lo recuerdan, por aquí, atentos. Ya ven. Hay un triángulo notable aproximado, porque no es exacto, que es el de 8 grados y 82. Así, si este ángulo agudo vale 8 grados, el otro ángulo agudo vale 82 grados. Cateto opuesto a 8, múltiplo de 1. Vamos a llamarle un n. Cateto opuesto a 82, múltiplo de 7, 7n. Y la hipotenusa sería múltiplo de 5 raíz de 2. Solamente se aplica el teorema de Pitágoras y se llega a ese valor. Muy bien, entonces como acá tengo coseno, recuerda que coseno es cateto adyacente, en este caso sería 7n, entre la hipotenusa, 5 multiplicado por la raíz de 2n. Cancelamos el valor de n y me quedaría que d, que es lo que me piden, sería 7 entre 5 raíz de 2. Muy bien, logramos ver que no hay una respuesta, no tenemos una respuesta. Entonces racionalizo, multiplico por la raíz de 2 en la parte inferior, por la raíz de 2 en la parte superior. En la parte superior me quedaría 7 raíz de 2. En la parte inferior me quedaría raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por 5, 10. Esta sería nuestra respuesta. Buscamos la clave adecuada y marcamos. Siguiente problema. Calcule el valor de la siguiente expresión, j. Logramos ver que en la parte superior y en la parte inferior de j, o primero en la parte superior, hay dos expresiones conocidas. Mira, a ver. 2 tangente de 20 menos 1 tangente cuadrado. Está acá. 2 tangente de 20 menos 1 tangente cuadrado. Esto sería tangente del ángulo doble. El doble de 20, que vendría a ser 40. ¿No es cierto? Más, acá también, 2 tangente de 10 menos tangente cuadrado de 10. Esto es tangente de el doble de 10. El doble de 10 es 20. Muy bien. Esto dividido entre 1 menos el producto de tangente de 40 por tangente de 20. Evidentemente logramos ver que se vuelve a hacer uso de la misma identidad. ¿Por qué? Porque tendríamos esto, ¿no? Ya aquí sería ángulo compuesto, no sería la misma identidad. Para ello hay que recordar lo que hemos utilizado anteriormente. Bueno, vamos a traer esa identidad de ángulo compuesto, las fundamentales por lo menos, ¿ok? Mírenme, acá tenemos nuestras identidades trigonométricas fundamentales del ángulo compuesto. Aquí está, reducimos su tamaño y quiero que se concentren sobre todo en la última de color rojo. ¿Ya? El que está en el cuadro de color rojo, pero la última. Si tú tienes esta definición, tangente de un primer ángulo más tangente de un segundo entre 1 menos el producto de ambos, eso se reduce a un ángulo compuesto suma. Por lo tanto, reduciendo, esto sería tangente del ángulo compuesto 40 más 20. Pero 40 más 20 es conocido, sería 60. Por lo tanto, j sería idéntico a la tangente de 60. Y la tangente de 60, recontra conocido porque 60 es notable. Raíz cuadrada de 3. Muy bien. Buscamos la clave adecuada, marcamos, continuamos. Siguiente problema. Simplifica el valor de h. h es igual a esta expresión. Yo creo que incluso antes que la identidad trigonométrica del ángulo doble que al parecer voy a utilizar, se debe de utilizar otra identidad. Pero que es una identidad algebraica, se llama diferencia de cuadrados, lo recordamos por acá, ¿ya? Diferencia de cuadrados. Cuando tú tengas este producto a menos b multiplicado por a más b, esto va a ser idéntico aquí a el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Así, a esto se le llama diferencia de cuadrados. Perfecto. Haciendo uso de esta diferencia de cuadrados, nosotros podríamos entonces decir que h sería igual a esta primera expresión, que sería como si fuese la, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado. Entonces, seno de alfa más coseno de alfa
esto elevado al cuadrado, menos esta segunda expresión que es el 1 elevado al cuadrado. Pero esto es conocido, esto es un binomio suma elevado al cuadrado. Era idéntico a el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ah, carambas, aquí me equivoqué. Es por el segundo, acá recién venía por el cuadrado del segundo. Perfecto. A esto se le resta 1. Pero si nos damos cuenta rápidamente, este seno cuadrado con este coseno cuadrado sumarían 1. Y con el 1 que tenemos aquí al final se cancela, quedándome h de esta manera. 2 seno por coseno, nada más. 2 veces seno de alfa multiplicado por coseno de alfa. Pero esto es una identidad del ángulo doble. 2 seno por coseno es seno del ángulo doble. En este caso, ¿quién? El doble de alfa. ¿Sí? El doble de alfa. Muy bien. Aquí lo que ha pasado es que uno de ellos tendría que ser doble de alfa, que sea la c. Problema número 5. Seno de tita, o teta como se le quiera pronunciar, es igual a 1/3. Teta pertenece al primer cuadrante. Podríamos quizás decir que es agudo. Te piden seno del doble de teta. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a traer nuestras identidades. Están aquí, esas son las más básicas, no digo que son las únicas. Ahora, luego de estas identidades, ¿qué es lo que podríamos hacer? Concéntrate aquí, por favor. Mira, a ver. Como nos piden esto, yo sé que esto es 2 seno por coseno. Me faltaría saber el valor de coseno, pero ese valor de coseno tiene que salir definitivamente ¿de dónde? De este dato. El dato dice que seno de tita es igual a 1/3. Perfecto. Pero recordemos lo siguiente. Seno se define como cateto opuesto, por aquí lo ponemos, sobre la hipotenusa. Así se define seno. Por lo tanto, vamos a formar nuestro triángulo rectángulo, donde teta tiene que ser ángulo agudo. Formamos el triángulo rectángulo y teta es un ángulo agudo. Su cateto opuesto debe de ser múltiplo de 1, su hipotenusa múltiplo de 3. Aplicando el teorema de Pitágoras, lograremos ver que esta hipotenusa es múltiplo de 2 raíz de 2. Simplemente apliqué Pitágoras. Y ahora sí, ya estamos preparados para dar la respuesta, porque nos piden calcular seno del ángulo doble. Y seno del ángulo doble, por definición, va a ser idéntico a 2 veces seno del ángulo simple, o teta nada más, por coseno del ángulo simple. Muy bien. Y seno de teta es conocido. Cateto opuesto 1 entre su hipotenusa 3, 1/3. Aunque fue dato también, ¿verdad? Me estaba olvidando, mira, fue dato. Coseno de teta es cateto adyacente 2 raíz de 2k entre 3k, pero el k se cancela y te quedaría solamente 3 en la parte inferior, ¿cierto? Muy bien, acabando esto, en la parte superior te quedaría 2 por 1, 2 por 2, 4, raíz de 2 entre 3 por 3, 9. Esta sería nuestra respuesta, 4 raíz cuadrada de 2 entre 9. Busca la clave adecuada y marcas. Muchas gracias por tu atención.